Equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico es donde reacciones reversibles ocurren a la misma velocidad, en ambos sentidos, manteniendo la concentración de reactivos y productos constantes en el tiempo. Dicho de otra manera, el equilibrio dinámico es cuando dos reacciones opuestas ocurren a la misma velocidad. Para entender su concepto es necesario conocer la diferencia entre las reacciones reversibles e irreversibles. Un equilibrio dinámico se encuentra dentro de las reacciones reversibles en el momento en que la concentración y barra o cantidad de sustancia de los reactivos y productos dejan de cambiar con respecto al tiempo. Leyes de la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que se encarga del estudio de la interacción entre el calor, trabajo y energía de los cuerpos y sistemas. Esta considera un sistema en equilibrio dinámico cuando las reacciones reversibles ocurren a la misma velocidad dentro de un sistema cerrado, manteniendo constante la composición del sistema respecto al tiempo. Para entender las cantidades físicas que caracterizan a los sistemas termodinámicos, temperatura, energía y entropía, es necesario revisar cada una de las leyes de la termodinámica, que se explican a continuación. Ley 0 de la termodinámica nos sirve para dar validez a la medición de la temperatura, así como para introducirnos a la primera y la segunda ley de la termodinámica. Esta ley enuncia que, si dos sistemas se encuentran en equilibrio térmico y uno de estos se halla en equilibrio con un tercer sistema, entonces los tres sistemas están en equilibrio. Para conocer la utilidad de esta ley revisa el video que se muestra a continuación. Primera ley de la termodinámica manifiesta que, si un sistema independiente intercambia energía con su entorno, ya sea en forma de calor o trabajo, esto resultará en un cambio en la energía interna, por lo que esta ley recupera la primera ley de la conservación de la energía, la cual pondera que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Revisa la siguiente infografía en la que encontrarás dos ejemplos de esta ley. Segunda ley de la termodinámica. Esta ley explica la entropía del universo, la magnitud física de un sistema termodinámico en equilibrio, la cual tiende a aumentar. Es posible a través de la observación del funcionamiento de máquinas, sistemas, de calor y establece que los sistemas que generan calor no siempre transforman esta energía en trabajo mecánico. Para conocer algunos ejemplos de esta, revisa la infografía que se muestra a continuación. Ejemplos de equilibrio dinámico en la vida cotidiana. Si lo piensas, a nuestro alrededor podemos encontrar varios ejemplos en los que se aplica el equilibrio dinámico, como efectos en el medio ambiente. Todos los procesos que involucran un equilibrio dinámico son de gran importancia ya que, a partir de ello, el hombre podría perturbar el equilibrio en una infinidad de sistemas, ocasionando efectos a la vida humana, animal y al medio ambiente. Por ejemplo, las descargas de aguas residuales domésticas que contienen residuos de detergentes fosfatados en los ecosistemas acuáticos, provocan una alteración del equilibrio ecológico. Esto se debe a que los iones fosfatos funcionan como nutrimentos que son consumidos por las microalgas, lo que estimula su crecimiento excesivo. La primera consecuencia es que las aguas de ríos o de lagos se vuelven de una coloración verde que enturbia el agua. Luego, cuando la biomasa de microalgas muere, ocurre un proceso de descomposición bacteriana que consume el oxígeno disponible en el agua. Sin luz ni oxígeno disponibles en el agua, las plantas acuáticas y los animales como peces, anfibios e insectos inevitablemente morirán. A este fenómeno se le denomina eutrofización. Es debido a estas alteraciones en el equilibrio dinámico de nuestro ambiente, que muchos ecosistemas se han visto afectados, a tal grado que ha sido necesaria la generación de múltiples tratados internacionales para proteger dichos ecosistemas y promover el desarrollo sustentable. Todo esto con el fin de no comprometer los recursos naturales de las siguientes generaciones. Fuente: http://ie.com/images/stories/blog/montli/2012-06 bloom-de-algas-tóxicas.jpg. Fuente: https://avatarenergia.com/wp-content/uploads/2020-07 contaminaci% C3% B3N por eutrofizaci% C3% B3N PNG. Este fenómeno permite observar cómo es posible perturbar el equilibrio dinámico. En este caso el consumo de oxígeno se altera a través de la introducción de agentes externos, lo cual producirá un resultado negativo. Velocidad de una reacción. Rapidez de reacción. Las reacciones químicas están presentes en nuestra vida cotidiana, en ocasiones no somos tan conscientes de ello. Sin embargo, desde el champú que utilizamos cuando nos duchamos o, bien, cuando tomamos un medicamento para el dolor de cabeza, hacemos uso y obtenemos provecho de ellas.
Un sencillo ejemplo de reacción química podemos apreciarlo cuando mordemos una manzana y la dejamos unos minutos en la mesa, observaremos que pasados algunos minutos inicia una reacción con el oxígeno y la fruta empieza a mostrarse oscura, a este proceso se le llama oxidación. Cinética química. Si estamos interesados en controlar este proceso de oxidación, es necesario conocer cuáles factores modifican su velocidad, y precisamente eso es lo que la cinética química estudia, la velocidad en la que ocurren las reacciones químicas. La cinética química se ha aplicado en diversas áreas de conocimiento, en las industrias de los alimentos, de los fármacos y de control de contaminantes en el medio ambiente, etc. Es importante destacar que en el caso de los alimentos, es deseable que las reacciones químicas que ocurren en ellos se realicen de una forma lenta, en contraste con un proceso industrial en el cual se requiere que el proceso sea generalmente más rápido. En esta imagen observamos que, durante el transcurso de una reacción, la concentración de A disminuye con el tiempo, mientras que la concentración de B aumenta con el tiempo. Por lo cual, para realizar el estudio de la velocidad de una reacción química, se debe conocer la variación, o tasa de cambio, de las concentraciones, ya sea de reactivo o producto, en función del tiempo. Por esta razón la velocidad se expresa en mol/L/S. Factores que afectan la rapidez de la reacción química. Las aplicaciones de la cinética química son diversas, entre ellas se encuentra el estudio de la degradación de los materiales que utilizamos en nuestra vida cotidiana. De aquí la importancia de los profesionales químicos para desarrollar tecnologías de elaboración de materiales biodegradables, haciendo uso de la cinética química. Catalizadores. En los supermercados se venden varias clases de alimentos por largos periodos de tiempo, sin que estos se descompongan o pierdan sus propiedades. Pero, ¿te has preguntado qué tipo de sustancias utilizan para este fin? La respuesta es simple. Veamos el siguiente ejemplo. En la industria alimenticia el uso de catalizadores es común, puesto que son sustancias que alteran el desarrollo de una reacción química. Su uso en este caso disminuye la velocidad de descomposición de alimentos y favorece su conservación para aprovecharlos por mayor tiempo. Es por ello que, en los supermercados, se vende toda clase de alimentos. Recuerda, el uso de catalizadores permite que las reacciones aumenten o disminuyan su velocidad, a este proceso se le llama catálisis. Y por su uso en los diversos ámbitos existen tres tipos de catalizadores. A. Catalizadores negativos o inhibidores, que reducen la velocidad de una reacción. B. Catalizadores promotores o positivos, que aumentan la velocidad de una reacción. C. Venenos catalíticos, que desactivan la reacción. Los catalizadores y su uso en el cuidado del ambiente. El uso de los catalizadores no solamente se destina a la conservación de alimentos, su utilidad es variada y ha permitido la implementación de acciones que favorecen la solución de problemas en el medio ambiente, por ejemplo. A. Los residuos que llegan a la capa de ozono, que al contacto con la radiación solar se convierten en radicales libres, moléculas inestables que dañan las células, afectan nuestra salud y al medio ambiente, ya que aceleran la oxidación y el envejecimiento. En este sentido la estrategia ha sido buscar moléculas en los residuos cuyo tiempo de vida sea menor, de modo que al ser liberadas al medio ambiente se destruyan en la troposfera, que es la capa de la atmósfera más cercana a la superficie de la Tierra. A. La necesidad de controlar las emisiones de los automóviles, las industrias de producción de energía y plantas de productos químicos. B. La oxidación de compuestos orgánicos y también sintéticos para contribuir a su biodegradabilidad. Uno de los principales beneficios del uso de los catalizadores es que contribuyen a la destrucción de los contaminantes a partir de acelerar su degradación. Algunos de los contaminantes son las gasolinas, disolventes y también compuestos orgánicos clorados que se utilizan como pesticidas. Te invitamos a revisar 30 reacciones químicas en nuestra vida cotidiana haciendo clic en el siguiente enlace. https://www.lifeder.com/reacciones-químicas-vida-cotidiana/servicios ecosistémicos. Además de los recursos naturales, que generalmente podemos reconocer y apreciar fácilmente como miembros de la sociedad moderna, la presencia misma de los ecosistemas también brinda a la sociedad un conjunto de beneficios importantes que son menos tangibles. Entre ellos podemos mencionar la purificación del aire y del agua, la regulación de los ciclos hidrológicos y el mantenimiento del equilibrio de gases en la atmósfera que determina el clima regional. Se denomina servicios ambientales o ecosistémicos al conjunto de elementos que el ser humano obtiene de la naturaleza y a las múltiples funciones que desempeñan los ecosistemas naturales brindando estabilidad climática, belleza paisajística, equilibrio ecológico, espacios de recreación, entre otros.
Estos servicios se clasifican en servicios de provisión o suministro. Son productos que se obtienen de los ecosistemas. Alimento, materias primas, recursos genéticos, recursos medicinales, recursos ornamentales, servicios culturales, beneficios intangibles que se obtienen de los ecosistemas. Belleza escénica, recreación, información cultural y artística, información espiritual e histórica, ciencia y educación, servicios de regulación, beneficios obtenidos a partir del ajuste de los procesos de los ecosistemas. Regulación de gases, regulación del clima, regulación de agua, provisión de agua, tratamiento de desecho, servicios de soporte necesarios para la producción de todos los demás, servicios ambientales, biodiversidad, ciclo de nutrientes, formación del suelo, producción primaria, polinización, control biológico, calentamiento global, contaminación ambiental. Se entiende por contaminación ambiental al daño producido por la acción del hombre para satisfacer diferentes tipos de necesidades. Estas acciones muchas veces no son compatibles con el equilibrio natural del medio ambiente, por lo que se ven afectados el aire, el suelo, el agua y, evidentemente, los seres vivos que lo habitan. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde se van todos los gases que emiten los automóviles y las fábricas, los plásticos, los residuos del detergente que utilizamos, o sobre el impacto que causa el uso desmedido de pesticidas y otros productos químicos? Contaminación del aire. Este tipo de contaminación se da en mayor medida por la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Que, si lo piensas, son actividades que se realizan cotidianamente para la obtención de recursos y movilidad. Contaminación del agua. La contaminación del agua se da cuando se le agregan componentes extraños tales como residuos industriales, productos químicos, abonos, pesticidas, detergentes y plásticos, entre otros. Contaminación del suelo. El suelo se contamina cuando se vierten sustancias químicas ajenas como fungicidas, basura inorgánica, además de orgánica que al descomponerse derrama sustancias químicas que provocan el desequilibrio natural del suelo. SOS. La contaminación del medio ambiente trae como consecuencia el calentamiento global, lo que representa un riesgo para el equilibrio y bienestar de nuestro ecosistema. Efecto invernadero. Un invernadero es un sistema térmico que recibe luz durante el día. Esta luz es absorbida por las paredes de cristal o de plástico con que se construyen y, desde luego, también por la tierra y por las plantas, para luego ser irradiada como luz infrarroja. Dentro, se inhiben las corrientes de convección. Los invernaderos son utilizados para ciertos fines con la ventaja de que no se requiere de ningún sistema de calefacción artificial. El fenómeno, conocido como efecto invernadero, juega un papel importante en la temperatura de la Tierra. Gases de efecto invernadero. Si bien los gases de efecto invernadero son de origen natural y esenciales para la vida, la alerta surge cuando estos aumentan porque su equilibrio natural es alterado. Esta alteración surge por la actividad humana y en particular por el proceso que se lleva a cabo para la obtención de energía y al efecto de los innumerables procesos industriales que involucran la quema de combustibles fósiles, tales como carbón, petróleo y gas natural. Estas actividades generan el incremento de emisiones de gases en la atmósfera y, por lo tanto, el aumento de la temperatura en el planeta. Los principales gases de efecto invernadero son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, vapor de agua y ozono troposférico. Calentamiento global. Existen ciertos ecosistemas que son más vulnerables al impacto del calentamiento global. Sin embargo, al coexistir en un mismo espacio afecta a otros. Por ejemplo, el aumento de la temperatura en el planeta provoca sequías en ciertos espacios geográficos, lo que a su vez supone un riesgo de incendios. Este aumento también impacta en los mares y ríos, donde se ven afectados todos los ecosistemas marinos incluso con el más mínimo cambio. Del mismo modo afecta en lugares donde el clima frío debería ser preponderante ya que es esencial para la vida. Como podrás notar, las afectaciones van en cadena y no son más que el resultado del actual mundo globalizado. Sin embargo, si comenzamos con pequeños cambios en nuestra vida diaria, lograremos reducir afectaciones a nuestro medio ambiente y, con ello, a otros ecosistemas. Desarrollo sostenible. Importancia de los recursos naturales. Como lo revisaste en semanas anteriores, los recursos naturales son aquellos elementos materiales o energéticos provenientes de la naturaleza, que ayudan a los seres vivos a cubrir distintos tipos de necesidades, entre ellas, biológicas, para alimento de todos los seres vivos.
económicas, que posibilitan la producción y distribución de bienes y servicios usados por los seres humanos, ecológicas para conocer cómo conviven los diferentes seres vivos, ya que la desaparición o extinción de alguna especie afecta la estructura y funciones de los sistemas biológicos en un sistema ecológico, y necesidades sociales, para mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que los recursos naturales contribuyen al desarrollo y bienestar de los seres vivos ya que cubren 4 aspectos. Llamadas de atención. Desde los orígenes de la humanidad hemos alterado la naturaleza, este efecto ha sido cada vez más intenso y profundo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el que comenzaron las primeras llamadas de atención sobre el impacto que tendría el deterioro ambiental sobre la vida terrestre, en particular para los seres humanos, las cuales pasaron relativamente desapercibidas y, conforme el deterioro ha avanzado, los focos de alerta se han encendido mucho más. Algunas de las principales causas de dicho daño se presentan a continuación. Sobreexplotación, destrucción de hábitats, introducción de depredadores y patógenos, influencia de compuestos químicos y tecnologías que afectan la biodiversidad, catástrofes naturales. La causa del deterioro ambiental han sido las necesidades desmedidas colectivas, que han modificado los espacios en función de la atención de estas. Ante tal demanda se ha generado un daño en muchos aspectos, como en la pérdida de la biodiversidad. El monitoreo de las especies en peligro de extinción responde a la necesidad de trabajar en la disminución del deterioro que se describió antes. Esta vigilancia sirve para registrar el desgaste ambiental al que nos enfrentamos como sociedad. También ayuda ante la necesidad de comprender los problemas que enfrenta la especie humana y generar posibles soluciones. Asimismo, para buscar explicaciones y estrategias colectivas para atenuar el deterioro y lograr la recuperación ambiental, que son temas fundamentales del siglo XXI. Por ello, se han explorado conceptos que ofrezcan una explicación sencilla y permitan la creación de una conciencia colectiva de atención a la vida sobre la Tierra. En la búsqueda de una acción colectiva se ha pensado en la sostenibilidad, que recoge la idea de que el paso de los seres humanos sobre la Tierra debe atender aspectos naturales, sociales y económicos porque es la interacción entre todos ellos lo que permitirá la atenuación y restablecimiento de un ambiente natural adecuado para la vida humana. Origen del desarrollo sostenible. El origen del término desarrollo sustentable está relacionado con 5 acontecimientos. Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se afirma sobre 3 ejes analíticos. Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes. Un desarrollo respetuoso del medio ambiente. Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible abarca tanto lo ecológico, lo económico y lo social, considerando aspectos cualitativos y cuantitativos del desarrollo. La representación de esta combinación entre los sistemas ecológico, económico y social permite ampliar la interpretación a otros aspectos que representan la interacción entre ellos, de la cual se desprenden otros, como que debe ser soportable, quiere decir que la acción humana debe contar con la cantidad específica de recursos en su ambiente natural, ecosistemas, para su subsistencia. Por su parte, la interacción de los factores ecológicos requiere ser viable, es decir, amigable con el medio ambiente para que el desarrollo material de la sociedad no se encuentre con limitaciones y degradación de los recursos naturales. Finalmente, entre lo social y lo económico, debe prevalecer un principio de equidad para que los seres humanos avancen en su bienestar de manera colectiva. El objetivo principal es el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades humanas actuales de forma que permita satisfacer sus necesidades sin que esto represente una merma de los recursos naturales, de los cuales dependerá el bienestar futuro de la humanidad. Además de otros objetivos específicos como los que se mencionan a continuación. Buscar superar la pobreza actual, de forma que tanto en el presente como en el futuro sea posible que las sociedades humanas mantengan una calidad de vida adecuada. Tener como condición básica y fundamental que los recursos naturales no se agoten ni se deterioren, lo cual implica estar comprometidos y sentir solidaridad con las generaciones de seres humanos que aún no están presentes en el planeta. Para hacer esto posible, se requiere necesariamente que cambien las formas actuales de extracción, producción y consumo de recursos naturales por parte de la sociedad. En el caso de los recursos naturales renovables, no se debe extraer más de lo que la propia naturaleza puede renovar o reponer. Para el caso de los recursos no renovables, mientras no se descubran productos nuevos que los sustituyan, es necesario que su extracción se restrinja, lo que evitaría que las generaciones futuras se vean privadas de ellos. Además, no deben incorporarse desechos sólidos, líquidos o gaseosos a la naturaleza en mayores cantidades de las que ésta puede asimilar.
Productividad. La sostenibilidad se relaciona con la economía al hablar de productividad, la cual refiere a las actividades económicas, expresa la cantidad adicional de bienes o servicios que se logran al aplicar alguna mejora en las técnicas, la organización o los insumos requeridos. Además se pueden tomar como una medida de valoración para hacer mejor las cosas. Se calcula en referencia a la tierra, al trabajo humano, a las tecnologías aplicadas, a la organización y diversos factores que permiten hacer comparaciones. Hoy en día los países se preocupan por preservar sus recursos naturales, ya que, en términos económicos, de ellos depende la riqueza que generan, es decir, su PIB. Este proceso permite dar respuesta a la demanda del crecimiento poblacional a partir del aumento de la productividad que permita satisfacer las necesidades sin afectar, en medida de lo posible, a la naturaleza. Por ejemplo, la productividad de árboles en invernaderos y su siembra podrá atenuar o reponer la deforestación en México. Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional Forestal planea, opera, controla y supervisa que todos los procesos involucrados en la plantación de árboles, tanto en ámbitos rurales como urbanos, se realice adecuadamente para mantener el equilibrio entre la tala y plantación. Acciones humanas. La creciente preocupación por la destrucción de los recursos naturales ha llevado a las sociedades y a los gobiernos a impulsar alternativas encaminadas hacia la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales. Por ello, se han explorado acciones que ofrezcan una explicación sencilla y permitan la creación de una conciencia colectiva de atención a la vida sobre la Tierra, ya que la pérdida de la biodiversidad, ya sea por la actividad humana o por factores naturales, amenaza de manera directa nuestra supervivencia y calidad de vida, desde la alimentación, la disposición al agua potable y la salud, que dependen directamente de la biodiversidad y de los recursos naturales disponibles. Estas acciones humanas se han enfocado en los siguientes rubros: la protección y conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad en áreas naturales protegidas. El uso sostenible y equitativo de los recursos naturales, encaminado a mejorar las condiciones de vida de la población, interviniendo los ecosistemas naturales de manera adecuada, sin transformarlos. La aplicación de tecnologías amigables con el medio ambiente en los sistemas productivos de áreas transformadas por el hombre, como la agroecología y los sistemas silvopastoriles, la acuicultura y la generación de energía alternativa. La restauración ecológica de las áreas deterioradas para mejorar o recuperar sus servicios ambientales. La reducción de la tasa de emisión de contaminantes de corta vida y la supresión total de la producción de contaminantes de larga duración. Entre otras cosas, esto se puede lograr mediante la regla de las 3 Rs. Reducir, reutilizar y reciclar los productos que consumimos diariamente. Las acciones anteriores todavía necesitan avanzar en esfuerzos para su concertación sobre el uso racional y eficiente de los recursos naturales, que impacten en la preservación del equilibrio ecológico, en las que, además, para llevarlas a cabo también se deben considerar aspectos de ética. En la actualidad, el hombre ha desarrollado programas que ayudan a conservar la biodiversidad de nuestro planeta, en los que ha establecido estrategias desde criterios biológicos, ecológicos, económicos y sociales que valoran la importancia de los recursos naturales desde diversos aspectos como los que se muestran aquí. Bioética. Introducción. Si bien la ciencia requiere de imparcialidad en su desarrollo, su aplicación en diferentes campos relacionados con los seres humanos y la sociedad impone preguntas como: ¿para qué sirve? ¿Hace bien su aplicación a los seres humanos? ¿Es posible aceptar un mal para unos con el fin de que otros vivan mejor? Preguntas que se sitúan en el campo del bien colectivo o la ética en la sociedad. En este sentido, la bioética es la rama de la ética que se ocupa de analizar y reflexionar acerca de las ciencias de la salud y la vida para proponer regulaciones y soluciones a los conflictos y situaciones que competen al conjunto de la sociedad, pero cuyas consecuencias son diferentes para el conjunto de las personas, en tanto algunos pueden recibir un beneficio, para otros es un perjuicio. Esto abarca tanto a la práctica médica como a los nuevos desarrollos y tecnologías que involucran y afectan a los sistemas vivos, como el impacto ambiental, la conservación de la biodiversidad, el respeto a los derechos de los animales y la manipulación genética, entre otros. En su alcance más amplio, la bioética plantea el establecimiento de normas y políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida. La bioética cobró mayor relevancia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, conflicto que exhibió los abusos, excesos y peligros de la falta de valores morales y éticos que dañaban y ponían en peligro la supervivencia, no solo de la humanidad, sino de los sistemas vivos en general.
Principios de la bioética. Principio de no maleficencia. Principio de beneficencia. Principio de autonomía. Principio de justicia. Se centra sobre todo en la práctica médica, y establece la obligación que tienen los profesionales de la salud de poner el máximo empeño, capacidades y esfuerzos en atender al paciente y hacer cuanto puedan para mejorar su salud, de la forma que consideren más adecuada. Se refiere a que los profesionales de la salud deben obedecer siempre a la máxima de no hacer daño. Este principio complementa al de beneficencia. Se refiere al respeto de los derechos fundamentales del hombre, especialmente el de autodeterminación. En el ámbito médico se centra en el derecho del paciente a ser informado adecuadamente sobre su padecimiento o situación de salud para que pueda elegir o decidir sobre los tratamientos que se le podrían aplicar. Se refiere a la obligación que tienen tanto profesionales como el Estado de garantizar la equidad en el acceso y prestación de los tratamientos y servicios de salud básicos, de manera que no atenten contra la dignidad de las personas, así como de la distribución de los recursos para alcanzar estos objetivos. Impacto ambiental. La bioética busca poner sobre la mesa el debate del impacto ambiental, siendo este el conjunto de las modificaciones y los efectos provocados a lo largo del tiempo por el ser humano en el ambiente, debido a su expansión como especie, su crecimiento y sus actividades. Se relaciona principalmente con el daño causado a la naturaleza, a los ecosistemas y al equilibrio ecológico del planeta. A continuación, se identifican algunos fenómenos de mayor incidencia. El cambio climático es la alteración o modificación significativa del clima en comparación con los registros históricos presentados a nivel planetario o global, así como continental o regional. Estos cambios implican variaciones atípicas en la regularidad de los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, lluvias, nubes, frecuencia y fuerza del viento, entre otros. La Convención Marco de las Naciones Unidas se refiere al cambio climático como el provocado exclusivamente por las actividades o acciones humanas directas, como la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, e indirectas, como el consumo de bienes producidos con muchos recursos naturales. Contaminación. La contaminación ambiental está relacionada directamente con el ser humano, con su evolución y expansión por la mayor parte del planeta. La alteración del equilibrio ecológico y el daño a la naturaleza que esta contaminación provoca data desde tiempos prehistóricos y persiste hasta nuestros días. La contaminación se acrecentó a partir del siglo XIX, cuando grandes fábricas empezaron a utilizar de manera descontrolada combustibles fósiles como el carbón. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, inició un proceso de concientización mundial para evitarla en lo posible. Deforestación. Una de las manifestaciones más antiguas de la incidencia que ha tenido y tiene la humanidad en la alteración del medio ambiente y de su propio hábitat es la deforestación de bosques y selvas para el desarrollo de las actividades agropecuarias, agricultura y ganadería, la obtención de madera para diversos usos y la construcción de ciudades, así como la extracción de materias primas a partir de la revolución industrial. Eutrofización. La eutrofización es el aumento y acumulación de nutrientes en los cuerpos de agua superficiales, lagos, lagunas e incluso ríos, que atraviesan ciudades. Esto provoca la proliferación de algunas especies animales, vegetales y de algas, lo cual desemboca en la degradación de la calidad del agua y, finalmente, en la desaparición del cuerpo de agua. Eutrofización natural. La eutrofización natural es la que se produce a lo largo de millones de años durante los cuales los cuerpos de agua reciben sedimentos y nutrientes de su propio sistema de drenaje hasta convertirse con el tiempo en ciénagas para finalmente secarse y asentarse como superficie terrestre. Eutrofización cultural es producida por las actividades humanas, sobre todo por el uso de fertilizantes en la agricultura que se filtran a los sistemas acuáticos. La deforestación que provoca el arrastre de la tierra del suelo deforestado y el vertido de aguas negras y otras sustancias. Estas acciones conllevan el aumento de los nutrientes en los cuerpos de agua y, por consecuencia, el aceleramiento del proceso de alteración, degradación y desaparición de lagos, lagunas y algunos ríos. Impacto ambiental potencial. El impacto ambiental potencial es el que conlleva toda actividad o intervención humana como la construcción, la comunicación, la transportación de personas y bienes, el emprendimiento de empresas para la producción y el consumo de bienes y la explotación de los recursos naturales. Toda actividad o desarrollo humano podría suponerse como potencialmente negativo, pero las consecuencias negativas pueden ser evitadas en gran parte si se hace un cálculo anticipado de sus efectos dañinos y se toman medidas dirigidas a prevenirlos, disminuirlos o solucionarlos tomando la decisión de impulsar el desarrollo sustentable antes de efectuar la intervención en el ambiente.
A continuación, podrás ver una alternativa de solución para reducir el impacto ambiental que tiene como base a la bioética. PIB verde. El Producto Interno Bruto, PIB verde, es un indicador de crecimiento económico que considera los efectos y costos provocados en el ambiente por el crecimiento económico, el cual es medido por el Producto Interno Bruto o PIB convencional. La transición hacia una economía verde sostenible en el tiempo y respetuosa con el medio ambiente es posible si se invierte anualmente de aquí a 2050 2% del PIB mundial en 10 sectores clave, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP. Los sectores clave son los siguientes: agricultura sostenible, construcción inteligente para reducir emisiones y consumo de energía, energías renovables, conservación y utilización sostenible de la pesca, inversión pública en tierras forestales e inversión privada en reforestación, eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y optimización de los procesos en la industria, turismo verde con más empleos y reducción de pobreza, transporte con combustibles eficientes y limpios, tratamientos de aguas, nacionalización del manejo de desperdicios. Revisa aquí los cambios proyectados de acuerdo con 3 situaciones diferentes. Políticas ambientales. En diversos países surgieron organizaciones sociales que demandaron la divulgación de los avances científicos a toda la sociedad y, sobre todo, la consulta de la aplicación de dichos avances como una consecuencia de los lanzamientos de las bombas atómicas en Japón, pues en aquel entonces las decisiones fueron tomadas por las cúpulas militares y gubernamentales y los avances eran secretos de Estado. Cuando el desarrollo industrial y tecnológico se aceleró, se hicieron evidentes la contaminación del aire y el agua en diversas ciudades, por lo que organizaciones sociales exigieron que los gobiernos legislaran sobre este tema. Módulo 15. Hacia un desarrollo sustentable. Políticas ambientales. 2. Políticas nacionales. En México inició la preocupación gubernamental por la ecología en los años 60, a continuación, te presentamos los acontecimientos más relevantes. 1971 surgió la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. 1976 se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, la cual estuvo primero en la Secretaría de Salubridad y Asistencia y después en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 1988. Por primera vez se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el tema ecológico como factor explícito en el desarrollo social y económico del país. Se plantearon estrategias para el uso adecuado de los recursos naturales, la promoción de tecnologías eficientes y para evitar el crecimiento urbano en las zonas concentradas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 1987 se incluyó en la Constitución la obligación de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y se establecieron obligaciones federales, estatales y municipales. Se reformaron los artículos 27 y 73. México y otros 24 países firman el Protocolo de Montreal, Acuerdo Ambiental para la Eliminación de las sustancias que dañan la capa de ozono. 1988 se definieron los ámbitos de responsabilidad pública para la resolución de problemas ambientales en la Ley General del Equilibrio Ecológico y el Equilibrio Ambiental, la cual ha sido el instrumento de la política ambiental del Estado. 1989 México ratificó el Convenio de Basilea, el cual tiene como objetivo reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y su movimiento transfronterizo, así como asegurar su manejo ambientalmente racional, para lo cual promueve la cooperación internacional y crea mecanismos de coordinación y seguimiento. 1992 se crearon el Instituto Nacional de Ecología, hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEC), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. La principal debilidad de la política ambiental era la ausencia de reglas objetivas para la actuación gubernamental. 1995-2010 México pasó de destinar al mercado ambiental de 0,6% del PIB a 1,8%, que se traducen en 29 millones de dólares. Módulo 15. Hacia un desarrollo sustentable. Políticas ambientales. 3. En México la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, estableció un inventario nacional de emisiones de contaminantes criterio, INEM, para la gestión de la calidad del aire. Este inventario regula los contaminantes de la industria, el transporte, comercios, servicios, casas habitación, vegetación y suelo.
La Semarnat también establece un sistema nacional de información ambiental y recursos naturales con bases de datos, mapas, y documentos que recopilan, organizan y difunden la información acerca del ambiente y recursos naturales, vegetación, uso de suelo, cuerpos de agua, clima, programas ambientales, entre otros, del país, con la intención de promover su conservación y uso sostenible. Políticas Ambientales 2019 https://www.gov.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema nacional-de-información-y-de-recursos-naturales. Inventario de emisiones. Puedes consultar esta información en el siguiente enlace. Fuentes contaminantes. Zonas emiten gases, partículas afectan. Módulo 15. Hacia un desarrollo sustentable. Políticas ambientales. 4. La política ambiental es la preocupación por ayudar a mejorar y cuidar el medio ambiente, conservar los principios naturales de los humanos y fomentar el desarrollo sostenible, a través de marcarse objetivos claros a corto y largo plazo relacionados con todo esto en conjunto. En 1972 se comienza a dar importancia internacional al ambiente cuando se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Después, aunque se avanzó algo respecto a cuestiones científicas y técnicas, se siguió soslayando la problemática del medio ambiente en el plano político y se fueron agravando, entre otros, los problemas ambientales, el agotamiento del ozono, el calentamiento de la tierra y la degradación de los bosques. Se avanzó cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (NUMAD), y un momento decisivo en las negociaciones internacionales del medio ambiente y desarrollo fue la conferencia conocida como Cumbre para la Tierra que se celebró en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, y, entre sus principales objetivos destacan los siguientes. Lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Sentar las bases para una asociación mundial entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes. Responsabilidad medioambiental, ya que todos podemos mejorar nuestro entorno. Prevención, son medidas anticipadas que resultan más convenientes que corregir desastres ecológicos. Sustitución de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes y procesos de alto consumo energético por otros más eficientes. Coherencia, es decir, la coordinación de la política ambiental con otros departamentos y la integración de objetivos ambientales. Cooperación en grupos sociales que trabajen con objetivos de mejora ambiental y su realización. Las políticas ambientales deben basarse siempre en los resultados de investigaciones científicas, además de considerar que aquel que contamina paga en los casos que no se puede prevenir el daño ambiental. Políticas ambientales internacionales. Organismos y cumbres. Módulo 15. Hacia un desarrollo sustentable. Políticas ambientales. 5. Se realizó dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992. En ella, se establece la reducción de gases de efecto invernadero para combatir el calentamiento global. Su aplicación inicia en 2020, al finalizar la vigencia del Protocolo de Kioto. En este acuerdo participan 195 países, de los cuales México forma parte, y se determinaron las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, INC, por sus siglas en inglés, con la finalidad de cumplir el objetivo global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que no aumente la temperatura del planeta más de 2 grados. En este acuerdo México es el primer país en desarrollo que presentó sus INC, en las que se compromete a lograr la reducción de gases de efecto invernadero y carbono negro, así como la adaptación al cambio climático. En Río de Janeiro, 172 gobiernos, incluidos 108 jefes de Estado y de Gobierno, aprobaron 3 grandes acuerdos para regir la labor futura. Los acuerdos de la Cumbre para la Tierra se propusieron 2 instrumentos con fuerza jurídica obligatoria. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones para una convención de lucha contra la desertificación, que quedó abierta a la firma en octubre de 1994, y entró en vigor en diciembre de 1996. Para ayudar a los países a formular normas sobre sostenibilidad y controlar sus efectos, el Programa 21 reconoce la necesidad de que se establezca una serie de indicadores del desarrollo sostenible de aceptación internacional.
Se prevé que para el año 2000 se pondrá a disposición de todos los países una serie de indicadores de entre los cuales los gobiernos podrán seleccionar los más adecuados para las condiciones en sus países. La labor de la Comisión respecto de la evolución de las modalidades de producción y de consumo, particularmente en los países Naciones Unidas, Cumbre para la Tierra +5 en línea, 1997, https://www.un.org/spanish/conferences/cumbre-i5.htm, consultado el 17 de mayo de 2019. Desarrollados, incluye la promoción de modalidades más sostenibles de consumo y de producción y la evaluación de los efectos de los cambios en las pautas de consumo y producción en los países desarrollados. La transferencia de tecnología ecológicamente racional es otra cuestión en que la Comisión aprobó un programa de trabajo encaminado a seguir promoviendo formas de producción industrial menos contaminantes. Una comisión creada en esta cumbre está ampliando el alcance del programa 21, mediante su colaboración con la Organización Mundial del Comercio, OMC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD por sus siglas en inglés, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, con el fin de promover la coherencia y el apoyo mutuo de las actividades en materia de comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible. El Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. La Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los estados. La Declaración de Principios relativos a los bosques, que es una serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. Pasa el cursor sobre el texto en negritas para conocer más. El Acuerdo Climático de París, módulo 15, hacia un desarrollo sustentable. Políticas ambientales. 6. La Cumbre para la Tierra +5, acordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un período extraordinario de sesiones que se celebraría en 1997, llevará a cabo un examen de los adelantos alcanzados al cabo de 5 años. En ese período se evaluó la respuesta de los países, las organizaciones internacionales y la sociedad civil al reto de la Cumbre para la Tierra +5. Los jefes de Estado y autoridades gubernamentales, en consultas de base amplia en todos los planos, desde el local hasta el internacional, llevaron a cabo una evaluación amplia y honesta de su posición respecto a los objetivos establecidos en la Cumbre para la Tierra. El objetivo consistió en determinar y reconocer los adelantos alcanzados en la aplicación de los acuerdos concertados en dicha cumbre y en promover acuerdos similares en todo el mundo. También se identificaron errores y omisiones y se propusieron medidas correctivas. A partir de esto se promovería una asociación mundial necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible y se renovaría el compromiso de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los representantes de grupos principales y la ciudadanía en general respecto a los retos del siglo XXI. Un propósito importante del período de sesiones consistía en determinar las prioridades y los objetivos y esbozar un plan de trabajo para la siguiente etapa de aplicación de los instrumentos de la Cumbre para la Tierra. El Protocolo de Kioto estableció un compromiso de las naciones industrializadas para estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, por ej. CO2, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, metano y óxido nitroso, establece metas de reducción de las emisiones para 37 países y la Unión Europea, reconociendo que son los principales emisores de GEI que hay actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de emitirlos desde hace más de 150 años. En el protocolo hay un principio central, responsabilidad común pero diferenciada. El Protocolo de Kioto. La estructura del protocolo proviene de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ha logrado que los gobiernos y las empresas establezcan leyes y políticas que los comprometan a cumplir sus responsabilidades acerca de las inversiones relacionadas con emisiones de GEI y estableció el mercado del carbono. Es el primer paso para generar un régimen mundial de reducción y estabilización de emisiones de GEI, por lo menos hasta 2012. Para medir dichas reducciones se apoyará en un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPC, por sus siglas en inglés, formado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988.